Bien, hermanos, estamos hablando del ministerio de Jesús, así que antes de comenzar, lo prometido es deuda, así que hermano Juan Carlos, su regalito, así que, sí, por participar en clase, que lo lea. Ya, después la próxima clase nos va a hacer un resumen del libro. Bien, estamos hablando sobre el ministerio de Jesucristo. El título del capítulo del libro es Jesús reúne al pueblo escatológico que asumirá el llamado misional. Y hemos estado hablando sobre Jesús, sobre lo que él ha estado haciendo, de cómo a través de su ministerio, su trabajo, él empieza a reunir, a restaurar este Israel disperso. Y la semana pasada hablábamos un poquito sobre Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas mencionamos de Jesús? Sobre lo que... Hablamos sobre las bendiciones del reino, no sé si se acuerdan. ¿Ya? La clase no está grabada, así que no les puedo recriminar de que no la hayan visto. Pero, ¿se acuerdan o no? Hablamos de 3 bendiciones. ¿Cuáles eran? Relación con Dios. Exactamente. Perdón de pecados y el Espíritu Santo. Exactamente. Muy bien. Va a compartir el libro. Bien. Y habíamos quedado pendientes de hablar un poquito del Espíritu Santo. Aprovechando que estamos pasando por ahí, vamos a hablar del Espíritu Santo de manera breve. Obviamente no es una clase de Espíritu Santo. Pero hay unas cositas interesantes que me gustaría que pudiésemos hablar. ¿Han escuchado ustedes los conceptos de llenura del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Les suena? Ya. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es el bautismo y qué es la llenura? El bautismo del Espíritu Santo. Lo que hemos escuchado. Yo, por ejemplo, lo que he escuchado, pero no tengo con certeza. Cuando te dicen llenura del Espíritu Santo, decían que era que se reflejaba por toda la vida en él, o algo así. Antiguamente. ¿Ya? Pero me interesa ahora. ¿Sí? Puede ser, o sea, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿A eso le queda? Sí, tiene. Va por ahí, sí. Quizás dejar que el Espíritu obre a través de nosotros. Ya, que el Espíritu obre. Por el Espíritu de Dios. Ya, eso sería la llenura. Creo. ¿Ya? ¿Y el bautismo del Espíritu Santo? No lo sé. No, ya. Pablo, tú querías decir algo, ¿no? Sí, que se menciona como una segunda experiencia después de la transformación. ¿Ya? Una experiencia en la cual se ve reflejada o las señales, por decirlo así, notorias es que la persona comienza a hablar el lengua y Ya. una señal. Eso sería la llenura o el Ese es el bautismo. bautismo. Ya. ¿Alguien más? ¿Sí? No, estuvimos hablando anteriormente sobre los tipos y quizás sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Y hay varias formas de lo que somos, lo que yo he entendido de la Biblia, varias formas en las cuales somos llenados del Espíritu Santo. Por ejemplo, uno son los frutos del Espíritu Santo. ¿Ya? Lo otro es el conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando tenemos el conocimiento de Dios, reflejamos a Cristo mismo, es porque es llenura del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo he hecho, porque decía la otra vez de Esteban. ¿Ya? Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Cristo a la diestra de Dios. Entonces, es como estar lleno, estar completo, estar maduro en todo lo que es Dios Padre y Dios Hijo en nosotros.
¿Ya? ¿Alguien más antes de...? Ya, bautismo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Mateo 3:11, Juan va a decir, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿de qué está hablando ahí? De Jesús. Es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir eso, Espíritu Santo y fuego? Cuando hablan quizás del nuevo nacimiento. ¿Ya? Es interesante porque el versículo 12 va a decir, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo del granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, aquí ya empieza a hablar del fuego. ¿Se acuerdan que habla de bautizar en Espíritu Santo y fuego? Habla de dos conceptos. Y el versículo 12 también nos muestra dos conceptos, pero que son contrastes. Uno que es el trigo, que es recogido, pero también la paja, que es quemada en el fuego. Entonces podríamos interpretar que lo que está diciendo acá Juan el Bautista es que el bautismo en el Espíritu Santo es para el creyente, mientras que el fuego que está hablando acá sería para el inconverso. De hecho, gran parte de los textos bíblicos que hablan de fuego en la Biblia tienen que ver con juicio. ¿Ya? Entonces, hay iglesias que dicen, manda fuego, Señor. Eso es manda juicio en realidad. ¿Ya? El fuego tiene como esa lógica, ¿ya? Tanto de juicio como de purificar, pero mayoritariamente juicio. ¿Sí? Hermano Ramiro. Eso ya hablar también, porque Ah. también se utiliza como purificar. Sí. Entonces, si lo tomamos como el fuego, podría ser también que el fuego estaría purificando el mal que tenemos nosotros. Entonces, O separando el trigo de la paja. claro, no tanto. Ya. Entonces, aquí lo que está diciendo Juan es que el que está bautizando en el Espíritu Santo, ¿quién es? Cristo. Lo asocia al Hijo. Vamos con 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Del 12 al 13. Si alguien lo encuentra, que lo lea. 1 Corintios 12, del 12 al 13. Ya, por favor. 1 Corintios 12, del 2 al 13. Primera Corintios 12, del 12 al 13. Por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ya, aquí habla del espíritu, ¿eh? Está hablando de los dones espirituales y ocupa el concepto del espíritu y de bautismo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que Pablo está haciendo acá es ocupando la analogía del cuerpo miembro. Ustedes son la iglesia, miembros de un cuerpo, y acá también está hablando de Cristo. Un solo cuerpo, así también de Cristo. O sea, lo que Pablo está diciendo acá es que el creyente está unido a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nuevamente la misma idea que está desarrollando antes, esta idea del cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? Como es ese bautismo que nos hace ser parte, ser miembro del cuerpo de Cristo. Exactamente.
¿Alguien más quisiera complementar? ¿Mm? Un injerto. Sí, ya. De hecho, el bautismo en el Espíritu, o del Espíritu, mejor dicho, es lo que se conoce en teología como la unión con Cristo. ¿Cuándo ocurre esa unión? Puede ser cuando nace única profesión de fe. ¿Ya? Cuando creemos en Cristo, aceptamos a Cristo como pasamos de muerte a vida, o sea, pasamos a pertenecer al cuerpo de Cristo. Sí, eso. ¿Sí, hermano Alejandro? Voy a presentar unos textos bíblicos con respecto a mantenerse en el espíritu, que está en Romanos 8. ¿Ya? Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, para mí entender, Juan bautizaba con agua, pero no había remisión de pecados. Sin embargo, cuando Cristo nos recibe y pasamos a ser parte de Él, de Cristo mismo, del mismo sentir, del mismo espíritu, del mismo cambiar, es cuando Dios remite nuestros pecados. Entonces Él pasa a decir que de ese momento somos su pueblo, somos separados, Ya. empezamos a vivir en Cristo Jesús. Ya. Está muy bien, está muy bien. Tiene que ver con eso. El punto es, ¿por qué nuestros pecados son perdonados? Confesamos nuestra fe. ¿Mm? Tiene que ver con el concepto. ¿Ya? Cristo nos eligió para ser salvos. Porque Cristo pagó por nosotros. Porque al estar unido en Cristo, tú estás representado en Cristo. Por lo tanto, su muerte te cuenta como muerte, tu culpa es pagada por Él, y la resurrección de Él también es contada como vida para ti. Eso significa estar unido en Cristo, que tú eres parte de Él. Todo lo que Cristo hace, todo lo que Cristo logró, es contado como tuyo. Eso es lo que significa la unión con Cristo. Y eso es lo que vemos que la Biblia desarrolla como el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu. Aquel que es de Cristo es porque está en el Espíritu. Y aquel que no, como decía el hermano Alejandro en Romanos 8, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tienes una nueva identidad. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, en palabras simples, no es de Él. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿quiénes son bautizados en el Espíritu? Todos los cristianos. Todos los creyentes están bautizados en el Espíritu. Sí, hermano, y después Ramiro. Después nada. Por ejemplo, porque en la iglesia hay de todo. La iglesia, todos podemos decir somos cristianos, pero hay personas que no hacen la voluntad del Señor, entonces no se rigen por el Espíritu Santo. Entonces ahí, bueno, yo sé que el trigo y la paja tienen que estar juntos, no pueden entrar al entrenador, pero igual me entra esa duda de que si las personas están en la iglesia, hacen cosas en la iglesia, oran, están en la iglesia, pero su pensamiento o su forma de actuar no es correcta. Esa es mi duda. ¿Ellos no son hijos de Dios o están, no sé? No tengo idea. No tengo cómo saber si alguien es hijo de Dios o no. Pero tenemos dos opciones. Que sea o no sea. Puede ser que no sea, que sea un infiltrado o como diría Jesús, nunca los conocí. Y derechamente tendría sentido esa historia de el trigo y la paja, o el trigo y la cizalla, mejor dicho, que viene después el segador al final y se para. Estuvieron siempre juntos, se para.
O bien podría ser que efectivamente sea un cristiano, pero sea un cristiano que está con sus luchas. Y a lo mejor esos pecados que uno dice, pero este no es cristiano, a lo mejor son sus pecados visibles. Pero a lo mejor está unido a Cristo, pero solo que está luchando con el viejo hombre, como diría Pablo. Entonces tenemos las dos opciones incluso. No somos, y ahí está esta idea de, no somos nosotros los llamados a juzgar, pero sí podemos discernir, obviamente. Y hermano Ramiro, después, Nati y después Magda, en ese orden. Yo quería hacer una consulta si se puede tomar la analogía de lo que habla el Señor Jesús con respecto al Padre. Porque tanto el Padre como el Hijo, el mismo Espíritu. De hecho, el hecho 20 dice que el Padre ungió al Hijo con el Espíritu, con su Espíritu y poder. De hecho, el primero bautizado en el Espíritu fue Cristo. Sí, entonces a nosotros nos pasa lo mismo porque la unidad esa que hace, lo hace el Espíritu. El Espíritu es el que une. Y si tenemos el Espíritu del Hijo, también tenemos el Espíritu del Padre porque es el mismo Espíritu. Entonces estamos unidos en el Espíritu. Sí. En el Espíritu. La obra del Espíritu es esa. Claro. De mantener un solo cuerpo. Todos con el mismo sentir, todos con el mismo pensar. Ese es el pensar de Jesucristo. ¿Es así? Sí, exactamente. Tiene que ver con eso, de llevarnos hacia Dios, en este caso unirnos a Cristo, al Hijo, y nos hacemos parte de su obra. Y por eso acá también le puse como apellido creyentes regenerados, para entender esa idea de todos aquellos que han sido transformados efectivamente por el Espíritu, que también hace esa obra. Entonces, tiene que ver mucho con esa idea. Natalia y después la Magda. Así que lo que hemos estado hablando, muchos de los puntos que hemos hablado, incluso la pregunta de la hermana Jessica, lo que hablaba Ramiro, está en el capítulo 4 de Efesios, la unidad del Espíritu. Y luego tiene un subtítulo que dice la nueva vida en Cristo. Y ahí habla de, por ejemplo, habla de solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. O sea, habla de que el Espíritu trae unidad, es el que nos reúne y nos une. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego, bueno, todo lo que hemos hablado está en este capítulo. Pero, por ejemplo, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Puede ser que un cristiano, y todos, como decía Gerson, hay algunos que es más visible que en otros, pero todos vamos luchando contra ese viejo hombre, nos estamos despojando de esa vieja naturaleza y vistiéndonos de esta nueva naturaleza. Y me llama la atención el versículo 30, cuando dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es esa identidad en el fondo. Claro, sí, exactamente. Magda. Y con la pregunta de la hermana Jessica, se me vino a la mente Judas, que él igual estuvo siempre con los otros apóstoles, o discípulos. Sí, era apóstol, sí. Y como que nadie podía saber solo Jesús, y quizás él lo iba a traicionar o no era cristiano. Exactamente. Sí, ahí, claro, no, eso obviamente solo está en la soberanía de Dios y respecto a Él. Lo que sí es interesante que, claro, esa historia o ese momento de Judas y de los discípulos o apóstoles es previo a Pentecostés. Entonces igual es una particularidad, porque Pentecostés es la confirmación de esto, es de que el Espíritu ya está presente morando, y eso ocurre después de la muerte de Cristo. Entonces, claro, tiene esa lógica de que Judas obviamente no era parte del pueblo de Dios, de hecho fue un instrumento usado para llevar a cabo el plan, pero se da en un contexto previo, obviamente, esta idea más general, ¿ya? Porque ese es el propósito de Pentecostés. Más que asociarlo a lenguas o manifestaciones, es el cumplimiento de esto en realidad. De que ahora efectivamente el creyente está unido a Cristo.
Entonces eso igual te puede llevar a analizar con los creyentes del Antiguo Testamento, que ellos no estaban unidos a Cristo en ese sentido. Por lo tanto, eso prefiguraba esa necesidad de estar unido realmente a un Salvador, a alguien que te representara, que muriera por ti y que a través de él tú resucitaras. Entonces, también hay que verlo a la luz del desarrollo bíblico, pero es una buena observación esa. ¿Sí? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo dice que, por ejemplo, visitaba tanto a los profetas como a otros. Era como una manifestación específica, momentánea. Sí, en el Antiguo Testamento, o sea, hay algo que está ahí como en discusión. Lo que sí se tiene claro es que inevitablemente cuando hablamos de conversión o de regeneración, eso es obra del Espíritu, sí o sí. ¿No? Eso nunca ha sido voluntad humana ni por la ley. Pero lo que sí se ve es que en el Antiguo Testamento o en la antigua dispensación, la manifestación del Espíritu era, por decirlo de alguna forma, colectiva, transitoria, por decirlo de alguna forma, que tenía como propósito capacitar a ciertas personas a través de ciertos puestos de liderazgo, por ejemplo. Los reyes eran como ungidos. De hecho, David, cuando peca, en el Salmo 51, como que él dice, y no quites tu Santo Espíritu de mí. No es que le vaya a quitar la salvación ni perder su identidad, sino que en el Antiguo Testamento se entendía como eso, de que Dios a través del Espíritu obraba como una especie de capacitación que guiaba. Porque de hecho a Saúl también lo llenó de su espíritu y profetizó incluso, y que la gente se extrañó. Claro. Entonces, pero David también fue testigo de las dos cosas, de la llenura del espíritu de Saúl, pero después cuando el espíritu de Dios se apartó de él y vino un espíritu malo de parte de Jehová. Exactamente. Entonces, claro, estaba la presencia, pero no estaba como garantizada o, por decirlo de alguna forma, como ahora la tiene el creyente del Nuevo Testamento, que es como la arra de tu salvación, o sea, que está en ti. Y eso se cumple en Pentecostés. Esa es como la distinción. Eso que dijiste recién es tan importante porque la arra de la salvación, cuando se dice así, uno no lo entiende con esas palabras. Pero cuando uno busca la palabra de las arras, es como esa garantía. O sea, la seguridad que nosotros tenemos de nuestra salvación no es por obra, no es por nuestras obras, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es la garantía de que somos hijos. Claro. Es esa parte del pacto, que la arra es una palabra como de contrato, como esa parte del pacto de Dios que es inmutable y que es nuestra garantía de que somos hijos. Exactamente. Y de hecho por eso el creyente de la nueva dispensación tiene una ventaja con respecto al de la antigua. En primer lugar porque ya vio a Cristo, o sea, ya sabe que Cristo murió, por lo tanto esto ya tiene su cumplimiento, y por otro lado está unido a Él y puede ser llenado a través del Espíritu Santo que mora en Él. Entonces ya hay una plena garantía y certeza. Entonces, claramente estamos en una mejor posición que los creyentes del Antiguo Testamento. Pablo y después Pepe. Sí, no me acordé de que a Sansón pasaba un caso similar de que la gente no entendía cómo, de dónde sacaba la fuerza, porque, o sea, daba a entender de que no era una persona musculosa ni nada, sino que era gente normal y que podía en algún momento de su vida obtener una fuerza sobrenatural. Y ahí obviamente claramente se ve el Espíritu Santo obrando momentáneamente. Exactamente. Sí, tiene ese carácter como de puntual, transitorio y muchas veces colectivo. Pepe. Bueno, también una consulta, en realidad, uno que se crió bajo otra instrucción evangélica, por decirlo así, tenía entendido que a causa de estos ejemplos del mismo Saúl se podría perder la salvación, por ejemplo, porque el Espíritu Santo fue retirado y eso es lo que como que se predicaba. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué pasaba eso en el Antiguo Testamento y ahora podríamos no suponer, sino que aseverar que el Espíritu Santo no se va a alejar de la persona o no se va a ir? Bueno, en primer lugar, eso está en los propósitos de Dios. Y por otro lado, es porque la revelación bíblica o la revelación redentora es progresiva. O sea, al menos en la Escritura va aumentando en lo que es conocimiento y revelación.
De hecho, Pablo también ocupa el concepto de misterio, de que había muchas cosas que estaban ahí, pero que no la entendían, no la sabían, porque Dios tampoco las había revelado desde un inicio. Entonces, yo al menos lo entendería de esa forma, de que en el Antiguo Testamento Dios obraba de esa forma a través de prefiguras o sombras de lo que había de venir, y ya en el Nuevo Testamento, que es una revelación más completa, plena y realizada a través de la obra de Cristo, hay una mayor revelación, una mayor comprensión, y ahí tú ya puedes ir hacia atrás y comprender cómo funcionaba. Yo al menos así lo entendería. El funcionamiento distinto. Claro. Y por eso se llaman dispensaciones, por decirlo de alguna forma. No es que la salvación haya sido distinta. Tiene que ver con esta idea de carácter progresivo de la revelación, ¿ya? Yo siempre coloco el mismo ejemplo. Moisés sabía mucho más de la redención que Adán, claramente. Adán, ¿qué es lo que le dice Dios? Que un hijo de la mujer iba a vencer la serpiente, es lo único que sabía. Y vivió con esa fe, con esa creencia. Moisés obviamente ya tenía más revelación, entonces tiene que ver con esa idea. ¿Ya? Hay muchos creyentes que tienen esa idea, que se basan en esa historia como para decir que ellos tienen que vivir por obras para poder tener una salvación asegurada. Claro, sí, pues ese es el problema de parcelar la escritura. La idea es verla siempre como una sola historia, que es progresiva, ¿ya? Porque si no, podemos caer en esos errores, de separar, ¿ya? Bueno, Ramiro y después Natalia. ¿Alguien más o no? Yo digo que voy a hablar la duda, es una duda porque generalmente nosotros a veces dudamos, porque nos preguntamos, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos realmente si tenemos el Espíritu Santo si lo hacemos, como decía el hermano José, esa obra extraordinaria que hacían los antiguos, que recibían el Espíritu Santo momentáneo? Yo creo que esa es una pregunta que todo cristiano, no sé si, yo digo que se la hace. Usted habla de las lenguas, ¿o no? Me la hice Ya. y llegué a la conclusión, lo que dice Pablo. ¿Ya? Nosotros caminamos por fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo. La fe nos hace creer en la verdad, en la palabra. Por lo tanto, esa es nuestra certeza, de creer en la palabra. Y porque no tenemos esa capacidad o esa muestra que en la iglesia primitiva mostró el Espíritu Santo. Nosotros no la tenemos, entonces la única certeza ¿Y es creemos en eso. ¿Es necesario tenerla? No, porque tenemos fe y creemos. Porque en la época apostólica, por ejemplo, el don de lenguas o las manifestaciones en Pentecostés tenían un propósito, y era que los extranjeros escucharan a los judíos hablar en lenguas. Pero hoy en día eso no es necesario acá, al menos en nuestro contexto. Entonces tampoco sería como tan... Pero hay otras manifestaciones como sanidad, como resurrección, todas esas cosas que los cielos apóstoles después de la muerte de nuestro Señor. Claro, es que ese también responde a un periodo particular de la historia de la iglesia. Entonces, claro, y que no es normativo. De hecho, Hechos, el libro de Hechos, no es un libro normativo para la iglesia. ¿En qué sentido? De que no narra lo que, o no escribe lo que ocurre para la iglesia en todo tiempo. Lo que está haciendo Hechos es describir un momento particular de la historia, cómo se fue conformando en sus inicios la iglesia neotestamentaria, ¿ya? Porque si Hechos fuese normativo, cada vez que un hermano mienta con sus ofrendas, moriría, ¿cierto? Entonces también hay que interpretarlo a la luz de lo que es, ¿ya? Hechos es un texto más histórico, narrativo. Entonces hay que entenderlo también a la luz de eso y ponerlo en perspectiva a la luz de las cartas de Pablo, que ya es aplicación para la iglesia, que es lo que estamos haciendo, yo creo que ahora, ¿ya? Natalia y después Alejandro. Sí, volviendo a lo que estamos viendo, al bautismo, en la NTV, el mismo versículo que leímos en Efesios 4:30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en vez de no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la revelación. O sea, como volviendo a la idea del bautismo del Espíritu Santo, no es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo, porque
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, hubo un bautismo del Espíritu Santo en los discípulos, que los hizo parte de este nuevo pacto, de esta familia, de ser el pueblo del Señor, pero también ellos fueron llenos. Y creo que, si bien el hecho, y esto es una postura personal, porque igual hay que saber que hay posturas frente a este tema, ya hay posturas que son hacia los extremos y hay posturas más moderadas o más hacia el centro. La llenura del Espíritu Santo no es que hoy día no haya milagros, por ejemplo. No es que hoy día Dios haya dejado de dar milagros, que hoy día no haya gente que vuelva a la vida después de estar muerta por alguna enfermedad, o que Dios no sane el cáncer, o que Dios no entiendes? O sea, el Dios de poder de antes es el mismo Dios de hoy. Ahora, si Dios usa a personas para llevar sanidad o obrar de manera milagrosa, está dentro de la soberanía del Señor, y creo que también tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con esa obra que Dios va haciendo en el creyente, que lo va dotando de dones y también de su presencia, que va muy de la mano en cuanto esa persona se va entregando más al Señor, o va renunciando a Él, y va Dios creciendo en Él. ¿Ya? ¿Sí? Hermano Alejandro, y con eso avanzamos. A ver, estaba viendo un poco el tema de la consulta de Ramiro. Sí es cierto, digamos, que en 1 Crónicas, capítulo 12, habla de los espíritus. Deja claro también, dice que hay diversidad de espíritus y de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, la manifestación del espíritu son dones. Ahora, con respecto a Ramiro, señalaba que cómo saber nosotros cuando tenemos el espíritu. Entonces dice que en Gálatas 5, 22 y 23 dice: más el fruto del espíritu es amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermano, si usted está feliz, si usted tiene fe, si usted tiene gozo, si usted es una persona con paciencia, con paz, con gozo, con seguridad de salvación, es porque tiene el Espíritu. O sea, no hay una tremenda manifestación. Si nuestra vida cambió, nuestra seguridad se hizo potente. Y es una manifestación del Espíritu Santo. Porque no podemos decir de que el Espíritu Santo no existía en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo sí estaba, lo recordamos en el libro de Ageo, en su último capítulo, cuando es claro y Jehová dice que avancen hacia la tierra prometida con confianza, con fe, porque su Espíritu nos acompañará. Pero acá nosotros tenemos la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nosotros para darnos que el consolador, o sea, paz, gozo, fe, mansedumbre. Y el resto son dones. Sí, sí, ya, lo último. Cuando la palabra del Señor dice que el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, a nuestro Espíritu. Habría que verlo en el contexto. ¿En qué parte está? Podemos dejarlo para el final, sí, porque para alcanzar a... Ya. Ya, vamos a hacer con la segunda, ya para cerrar con esta idea que es el paréntesis. La llenura. Vamos a ocupar dos textos que son paralelos, que de hecho están en las cartas de Pablo. Uno va a ser Colosenses y el otro va a ser Efesios 5. Colosenses 3 y Efesios 5. Efesios 5 y Colosenses 3. Bien, ¿alguien tiene Colosenses 3? 3 del 16 al 25. Y otra persona que tenga Efesios 5. Del 15 al 23. Pero vamos a leer primero Efesios, sí. ¿Ya?
El de Efesios es el de referencia. Sí, Efesios 5, del 15 al 23. Ya, por favor. Mirad pues, por diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. 25, ¿cierto? No. Ah, ya. Seguimos. Sí, Así sí. como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya. Pablo en 2 cartas va a ocupar una estructura similar para decir las mismas cosas. De hecho, ahora vamos a leer Colosenses 3, del 16 al 25, y ese párrafo, ese texto va a tener la misma estructura de lo que acaba de leer el hermano Olegario. De hecho, va a mencionar esta idea de salmos, himnos y cánticos espirituales. Está casi textual, es como que Pablo haya tomado de una carta y lo haya puesto al otro lado y haya cambiado algunas palabras. Hermano, ¿qué lo tenía? Ramiro, por favor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Sí, sí, hasta el 23. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ya, muchas gracias. Entonces, tenemos 2 textos de Pablo que son bastante similares y vamos a analizar la estructura para ver cómo a través del paralelismo de estos 2 textos podemos entender y dar más luces de lo que significa la llenura. Vamos a partir de la referencia de que ambas van a hablar de salmos, himnos y cánticos, ¿cierto? Ambos. Voy a borrar acá. Ah, no, aquí arriba. Tenemos Efesios 5, del 15 al 25, y Colosenses 3, 16 al 25. Ya. Entonces nos paramos en paralelo en los 2 textos. Y, por ejemplo, si lo analizamos hacia abajo es súper fácil. Porque ambos textos van a hablar esta idea de cantar con gracia, salmos, himnos y cánticos espirituales. Después, ¿qué va a decir Colosenses? Todo lo que hacéis sea de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Entonces, habla de glorificar a Dios. Y Efesios 5, ¿cómo lo dice? Después de... del 15 al 23. Ya, entonces. No, al 23 parece que era. Sí, No, está bien. El de Colosenses
No, Colosenses hasta el 25 tengo yo acá. Ya, a lo mejor... Ya. Ya. Pero mira, si usted tiene su Biblia abierta, me va a entender. Ya. Ya. Efesios 5, ¿qué es lo que dice? Hablando entre vosotros, 19, Salmo, himno, cánticos espirituales. Y después el 20, ¿qué dice? Dando siempre gracias a Dios. Nuevamente el tema de gratitud y glorificar a Dios. O acción de gracias. Y finalmente termina con deberes, ¿cierto? Después va a hablar del someteos, ¿cierto? Efesios 5, someteos. Y Colosenses 3 va a hablar de casadas. Esto es lo mismo, habla lo mismo. Sometimiento. Sometimiento. Ya, entonces, hacia abajo tiene la misma lógica. Ahora, veámoslo hacia arriba, porque Efesios 5 va a hablar de ser llenos del Espíritu. Entonces, sabemos que son dos textos paralelos, en el sentido de que están trabajando las mismas ideas. ¿Qué es lo que está diciendo Efesios 5, del 15 al 23? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Necios versus sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya? Vive como cristiano, eso es lo que está diciendo. Por tanto, no seáis sensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué concepto está trabajando Pablo ahí? No seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Discernimiento, obediencia. 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Ya? Entonces ahí está cerrando esa idea. ¿Por qué habla del vino? Porque el vino es sinónimo de descontrol, de ponerte un poco fuera de tus capacidades y eso genera problemas. Eso es como lo que está usando ahí. Claro, sí. No es que está hablando que el vino sea malo, sino que el mal uso de eso. Sí, muy bien. No se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces, Pablo lo que está haciendo es un contraste entre lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Sí? En ese sentido, en el contraste, porque por ejemplo el vino, cuando se dice embriaguez con vino, una persona que queda absolutamente fuera de toda su capacidad de control, o sea, todo lo opuesto a lo que produce el fruto del Espíritu de nosotros, porque es una persona que queda inhabilitada. En cambio, el Espíritu Santo lo que hace es todo lo opuesto, pues nos habilita. Para que vivamos en dominio propio, en templanza. Esa es como la analogía o el contraste que está haciendo. Sí. Muy bien. ¿Se entiende la idea? Pablo está haciendo un contraste acá. Entonces dice, aprovecha el tiempo, no lo desaproveches. Es como eso. Anda como sabio, no como necio. Sé entendido en la palabra y no insensato. Ten dominio propio o sé lleno del Espíritu y no alguien que está llevado por otras cosas. En este caso lo compara con la embriaguez del vino. ¿Ya? Vamos al otro texto paralelo. Colosenses 3, versículo, vamos a partir de los salmos, himnos, cánticos espirituales, que está en el 15, ¿no? No, 16. La palabra de Dios muere en vosotros. Entonces tenemos que ir para arriba. ¿Qué es lo que va a estar diciendo Pablo? Y estamos leyendo desde el 16. O desde el 15 inclusive podría ser. Porque dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, unión con Cristo, y sed agradecidos. Pero fíjense el versículo 16, que es el paralelo a esta idea de la llenura. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ahí sigue cantando lo que ya vean.
Entonces fíjense cómo hacer esta comparativa entre estos dos textos que son paralelos nos amplía aún más esta idea de la llenura del Espíritu Santo, que no tiene que ver con manifestaciones, o sea, manifestaciones extra comunes o extraordinarias. Lo que está mostrando acá Pablo es que la llenura o ser lleno del Espíritu tiene que ver con evidenciar cosas que el cristiano debería evidenciar. Ser alguien sensato, alguien que aprovecha bien el tiempo, que la palabra de Cristo more en él, que enseñe, que esté siendo enseñado, que exhorte, que esté siendo exhortado y que haga todo lo que está hacia abajo. Esa es como la idea. Por lo tanto, cuando se habla de bautismo, perdón, de la llenura, estamos hablando de estas cosas, no de manifestaciones. No tiene que ver con que tú tengas que hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu. No está diciendo eso. Yo entiendo entonces, la llenura sería dejarse llevar por el Espíritu Santo, que Él te redarguye de todo pecado. O sea, dejarse guiar. O sea, ser un verdadero cristiano. ¿Ya? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Así Y eso se relaciona directamente con la santificación. Pero eso es guiarlo por la palabra, por la verdad. Exactamente. La palabra es lo que lo hace sabios. En los dos. Entonces, por ejemplo, cuando en Hechos decía Esteban, que mencionaba, lleno del Espíritu, ¿a qué hace referencia? A todo esto. Sí, po. Él hablaba, tenía la palabra completa. Y les dio Claro. desde Génesis un discurso a los oyentes en ese momento. O sea, es como decir, Y llegó. Entonces, pregunta, ¿qué características podría o debería tener alguien, un cristiano, para que uno dijera, este hermano, esta hermana está lleno del Espíritu? ¿Qué cualidades debería tener? ¿Sí, hermano Simón? Cuando pensamos en el proceso que se vivió en Pentecostés, ¿cierto? En la manifestación de las distintas lenguas, no se trata de una glosolalia o de palabras repetitivas que no tienen sentido, sino que lo que allí se manifestó fue hablar otros idiomas, tal como nosotros hemos estudiado y la palabra del Señor lo refrenda así, para que los extranjeros que estaban allí celebrando la Pascua pudieran ser testigos de labios de los mismos judíos, como el Señor manifestaba el Evangelio para ellos en su propio idioma. Por lo tanto, hablar en lengua es, digamos, en la palabra del Señor en la Biblia, es hablar otro idioma, que sea comprensivo y entendible para la otra persona que lo está escuchando y entiende de que se trata de un idioma y no de una glosolalia, que es el hablar repetitivamente, a veces con palabras o con sonidos muy fuertes. Y ser lleno del Espíritu Santo y tener la llenura del Espíritu Santo es el efecto que produce cuando un cristiano, cuando una persona se somete a la palabra del Señor, tal como lo hemos visto y lo estamos leyendo, y está capacitado para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona que manifiesta, como decía el hermano Alejandro, los frutos del Espíritu, es una persona que está llena del Espíritu Santo. Entonces, tiene la capacidad de sentir y de vivir de acuerdo a los cánones de la palabra del Señor y la exigencia que el Señor hace para los suyos. Por lo tanto, lleno del Espíritu Santo no es tener unas manifestaciones extremas que a veces uno no sabe si interpretar si son de Dios o son de Dios, con el respeto que me merecen, pero lleno del Espíritu Santo es una persona que vive de acuerdo a los cánones cristianos, como el Señor lo exige. ¿Ya? Bien. Sí. acá dice en Gálatas, tipo dice, el Espíritu se recibe por la fe. O sea, oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como justificado? Eso solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el Espíritu, según lo que yo sale acá, se recibe por el oír con fe. ¿Ya? ¿Y eso a qué apunta? ¿El bautismo o la llenura? Al bautismo. El bautismo. La llenura es, como decía el hermano Simón, como dice la palabra.
o sea, hacer aquí, andar. Efesios 5 es todo lo que, para mí, yo lo entiendo en la llenura. ¿Ya? Andar, como dijo la luz, y ahí sale todo trabajo, como debe ser un creyente. ¿Se entiende la distinción entre estos dos conceptos? Sí. Ya, hermano Ramiro. Sí, en cuanto a la llenura del en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, porque nosotros entendemos, ya nos llegamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía. Pero si tomamos lo que decía usted de Hechos, ahí el Espíritu Santo nos estaba guiando. Pero en estos tiempos, lo que escribieron esos hermanos que fueron guiados por el Espíritu Santo, ya lo tenemos escrito. Por lo tanto, la fortaleza del Espíritu Santo nos lleva a estudiar la palabra, a leer la palabra, a escudriñar la palabra, porque la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en toda la justicia de Dios. Por lo tanto, Claro. eso yo creo que es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en este momento. ¿Ya? ¿Y por qué no todos lo hacen? Yo voy a declarar aquí sin leer la Biblia, hoy el Espíritu Santo va a ser lleno. Eso es imposible, porque el Espíritu Santo lo va a llevar a la palabra. ¿Ya? Sí, hermano Simón. Tal como dice el hermano Ramiro, es conocer la palabra, pero no solamente basta, porque hay muchas personas que conocen la palabra y la palabra no los... Es como el pato que se mete en el agua y sale seco. Ser lleno del Espíritu Santo es conocer la palabra, pero vivir una vida de acuerdo con la palabra. Eso es Ya. para mí ser Sí, lleno del Espíritu. y por eso les preguntaba entonces, ¿qué características, a la luz de lo que hemos estudiado, debería tener alguien por el cual nosotros podamos decir esta persona es llena del Espíritu? ¿Mm? Pero, Ser obediente a la voluntad del ya, Señor. por ejemplo, hacerla, Ser hacedores. ya, carácter, dominio propio, todo. Esas son cosas que son evidencias. ¿Mm? Bien, pregunta entonces. Ya. Hermano, ¿Sí? ya una consulta que siempre tenía saber. Y ahora la persona que tiene el Espíritu Santo, obviamente el Señor va trabajando en la vida de esa persona y la persona va dando frutos. Pero el que no tenga todos los frutos, eso el Señor lo va haciendo a través de toda la vida de la persona, porque una vez se examina, ya lo voy a hacer yo personalmente. Ya, yo tengo, ya tengo esto, sí, pero esto no lo tengo. No, esto tampoco. Esto sí. Entonces, si no tengo todo, significa que no estoy llena del Espíritu Santo. Esa es mi duda, así como en Ya. mi ignorancia de ya. Sí, buena pregunta. Buena pregunta. No sé. Tendría que darle una vuelta, porque yo creo que igual esta idea de la llenura tiene que ver con algo progresivo. Y yo creo que en nuestra vida terrenal nunca vamos a dejar 100% el pecado. Yo creo que esa es una verdad bíblica que no podemos rebatir. Por lo tanto, yo más que quizás centrarlo en los pecados, porque ciertamente todos tenemos pecados, yo me enfocaría más en los frutos o en el fruto. Porque podría ser que yo peco y me arrepiento inmediatamente, pero podría ser que yo ese mismo pecado lo hago y no me causa nada. Yo creo que hay una distinción también en llenura. O sea, una persona que sufre y que le duele su pecado y se arrepiente inmediatamente es porque está más lleno que alguien que le da lo mismo. ¿Ya? No sé si explico, pero yo lo vería más por el fruto, por lo que uno evidencia. ¿Pablo? Sí, no solamente tomando como un ejemplo, la otra vez escuchaba un ejemplo de cuando la persona nace nueva espiritualmente, se puede tomar como un ejemplo cuando el bebé nace completo, con todos sus órganos, todos sus miembros. El cristiano también nace completo en el sentido que tiene todo lo necesario, tiene el Espíritu Santo, tiene la regeneración, todo, y después el bebé va creciendo, va desarrollándose, todo el proceso. Entonces el cristiano es lo mismo, no es que el cristiano nazca, por ejemplo, sin un pie o sin una mano,
sino que nace entero y después se va desarrollando. Sí, sí, de hecho creo que John Murray en uno de sus libros ocupa esa idea, pero lo hace con respecto, por ejemplo, a la posesión o heredad de un hijo. Un hijo tiene derecho y es dueño de las cosas de su padre, pero no la es al momento de nacer, sino que lo hace efectivo una vez que lo hereda. Entonces, pero es de él, está ahí, ¿cachai? Eso tiene que ver con la madurez. Claro, sí, y es parte y cada uno es distinto también. Ese es un tema, que a veces pensamos de que van a actuar todos parejitos. No, cada uno es distinto, cada uno tiene sus propias luchas, sus propios problemas. Y lo que decíamos la otra vez, el pecado de uno a lo mejor es fortaleza en el otro, y al revés también. Entonces, es importante también entender eso. Ya, Pepe, Bárbara, y ahí cerramos, ¿ya? Porque... Yo leo un versículo que está en Romanos 8:29. ¿Ya? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese versículo de alguna manera indica nuestro propósito, que es ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y en ese sentido hay una palabra que dice para que fuesen hechos o para que sean hechos. Eso significa progresión. Entonces nosotros tenemos que alcanzar una meta, un estándar. Y ese estándar lo vamos a ir alcanzando a medida que vayamos progresando en la vida espiritual, teniendo una relación más estrecha con el Señor, viviendo la palabra, aprendiendo del Señor en el conocimiento, y tal como decía nuestro hermano Simón, practicar la doctrina cristiana en la vida de uno. Y esa es la idea, mientras más vivamos la doctrina de la palabra, más cerca vamos a estar al estándar de su Hijo, aunque seamos infinitamente distantes, pero la idea es la progresión, ser conforme a la imagen de su Hijo. Y yo creo que ahí uno se da cuenta que en realidad el Espíritu Santo está trabajando en uno y va viviendo una vida progresiva en relación a la santificación. Sí, bien. Ya, hermanos, tengo que ir cerrando, estamos pasito. Bárbara, que no te había dado la palabra. No, sí, Bárbara. Yo había tratado mi manito antes, pero no lo había dado ahora. No, es muy importante con lo que estaba diciendo Pepe. Yo no creo que nadie aquí no sea lleno del Espíritu, pero lo que pasa es que no hay un gol estándar, no somos iguales, todos somos distintos. No hay un claro. Pero en este camino de santificación, Dios también nos va confrontando y en la medida que más vamos conociendo, vamos aprendiendo a través de su palabra claramente, Dios también nos va haciendo sentir qué es lo que debemos ir trabajando en nuestra vida. Sin lugar a dudas, el pecado siempre nos va a acompañar, aunque digamos que no, siempre va a haber algo que nos va a molestar en nuestros zapatos hasta que llegue el día en que gloriosamente nos vayamos con Cristo. Ese día probablemente cuando estemos allá de la gloria ya seremos completamente llenos del Espíritu. Pero en esta vida terrenal estamos llamados a hacer otras cosas. Pero la idea de estar aquí precisamente es congregarnos, alentarnos, fortalecernos, porque ese es el propósito. Sí, y de hecho, no sé, no me acuerdo si en Efesios o Colosenses, Pablo ocupa como el plural, enseñando, exhortando, entonces no es un tema individual. Esa es la esencia de la iglesia. No es competencia, no es que yo debo ser mejor que el otro o figurar más que el otro. Claro. Yo debo tratar de que si yo estoy por sobre, yo debo también en amor invitar o acompañar a mi otro hermano y juntos, vamos juntos. Exactamente, sí, bien. Vamos a cerrar ya, pero ya, pero quedamos con la intriga de qué dicho era. Ya, bien. Vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta clase, por permitirnos estar reflexionando en torno a tu palabra, reflexionando en torno a lo que tú has revelado y comprendiendo, Señor, estas dimensiones de la obra del Espíritu Santo, tanto el bautismo como la llenura, Señor. Te damos gracias porque como creyentes tenemos la certeza del bautismo, Señor, que hemos estado unidos a Cristo, que
somos parte y hacemos propia su obra en nosotros, Señor. Pero también, Señor, te pedimos que tú cada vez sigas llenándonos de tu Espíritu, Señor. Que podamos decir, Señor, lléname, que podamos vaciarnos, Señor, de aquellas cosas que nos separan de ti, de ese viejo hombre, de nuestro pecado, y que podamos ser llenos, Señor, edificándonos mutuamente, viviendo esta idea de iglesia comunitaria, no viendo la fe como algo personal, sino por el contrario como una familia, como un cuerpo de muchos miembros, el cual está unido y tiene como cabeza a Cristo, Señor. Te damos las gracias por esta clase y te pedimos tu bendición y compañía para el resto de las actividades. En el nombre de Cristo oramos. Amén.